les ofrecemos una entrevista con Carlos Pellegrini, actual tesorero y presidente del Centro del Comercio, Propiedad e Industria de San Antonio de Areco, institución de la que integra la comisión directiva. Pellegrini es además docente en el Instituto Superior 143, importante centro de formación con una trayectoria que ya es historia de la vida de Areco y región. Esta conversación la tenemos con el fondo de la conciencia que tenemos de que está en juego la vida de todos amenazada por la pandemia. La vida continúa y tenemos la necesidad de un sector productivo, por un lado, que provea la vida de las personas y sus familias, ofreciendo bienes y trabajo, que contribuya a su producción, y por otro lado un sector administrativo, el Estado, que atienda desde lo institucional legal a la salud, seguridad y obra pública. Todo esto en democracia. Y este es un año electoral en el que los votantes deben elegir de acuerdo a sus preferencias respecto a la administración de los fondos públicos. Aún repercutiendo en nuestros oídos las campanas de celebración del Día de San Antonio de Padua, tenemos esta semana acontecimientos como la campaña que los próximos días 18 y 19 de julio el Rotary Club concretará con un puesto en la plaza para la conformación de un registro de donantes de sangre, con la participación de Rotarac, Quinterac, la Rueda Femenina y el servicio de hemoterapia del Hospital Cervoni. Los organizadores estarán los 2 días invitando a inscribirse de 10 a 14 horas. Por otra parte, la UNSADA, nuestra universidad regional, ha sido centro de resonante información. Tras el resultado de la asamblea universitaria que lo reeligió por unanimidad para el periodo 2021-2025, el rector, doctor Jerónimo Ainchil, asumió su nuevo mandato. Participaron autoridades nacionales, provinciales y regionales, junto a las de la universidad, docentes, estudiantes, no docentes y graduados. El acto fue el martes 15 al mediodía y se transmitió vía la red. En ocasión de este acto, la UNSADA presentó la publicación Informe de Gestión 2017-2021, un libro que detalla los aspectos más relevantes del primer periodo de gobierno universitario. La publicación digital está disponible para leer o descargar en unsada.edu.ar. Quiero decir que el mundo en nuestros días plantea desafíos inmensos a todas las universidades. Inteligencia artificial, industria 4.0, una salud, machine learning, cobotización, territorios inteligentes. En el caso de nuestro país, además, estos grandes desafíos conviven con problemas que arrastramos desde el siglo pasado y que parecen empeñados en quedarse. Un altísimo porcentaje de la población en la pobreza, una inflación anual, por tomar un par de parámetros, también demasiado alta. En este contexto complejo, nuestro país necesita a sus universidades para garantizar su crecimiento y su desarrollo, lo que implica poner en valor la educación superior como un bien público y social, un derecho humano y universal y un deber de Estado. El compromiso de la Universidad Argentina, y en particular de esta Universidad Nacional de San Antonio de Areco, es lograr una verdadera transformación individual y social, con equidad, inclusión, justicia social y la profundización de la democracia como valores máximos de interpretación ciudadana. La única certeza que podemos tener hoy es que los estudiantes, que también siempre nos acompañan, son los garantes del cambio y de la vigencia de la reforma universitaria. Ustedes, junto a nuestros graduados, son los líderes de la construcción del futuro. Interpelen, demanden, reclamen, cuestionen, critiquen, construyan los hombres y mujeres libres de la Argentina. Logremos doblegar los dolores y consigamos las libertades que nos faltan. Gracias. Vamos adelante con el programa. ¿Qué decir para decir amigo? Carlitos Pellegrini, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, Carlito es hijo de un gran amigo mío. Voy a ser un poco sentimental. Todos lo somos de alguna manera, de Orlando Pellegrini. Así que, ¿qué les cuento? Bueno, él y su mamá, Ana María. Ana María. Bueno, en este pueblo chico somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no, Carlito? Sí, eso es una característica, ¿no?
Y creo que con los cambios en este momento tan difícil de la pandemia y que realmente no se visualiza, más allá de las vacunas, el fin de este problema, ¿no? Sí, porque la pandemia tiene sus mañas y cambia, creo. Y hoy estamos escuchando los diferentes nombres que va recibiendo las variantes del virus, ¿no? Sí. Y bueno, vos sabés mejor que yo de esto que el mundo todavía falta vacunar muchísima gente. Mucho. Y bueno, también hay una corriente de epidemiólogos que dicen que en la medida que más tardemos en vacunar, más variantes pueden aparecer del virus y eso ofrecer resistencia al proceso vacunatorio que bueno, se ha hecho en tiempo, la ciencia ha estado, creo, a la altura, porque en menos de un año ha instalado un principio de solución, ¿no? Van a aparecer otras, pero no es el tema mío, pero es lo que se ve, ¿no es cierto? Sí. Y falta vacunar muchísima gente en un mundo globalizado. Todavía tenemos la percepción de que porque el virus fue el Delta, por ejemplo, está en India y bueno, va a tardar en llegar. Y la semana pasada encapsularon 2 casos acá en Ezeiza y a Uruguay también llegó. Se vive en un mundo absolutamente conectado. Después podemos discutir si estamos de acuerdo Ese es o no. nuestro telón de fondo. Pero esa es la realidad. Y por eso las características de esta pandemia comparado con la última pandemia que fue 100 años atrás, porque no había el nivel de conexión. Los autores que escriben de esto dicen que la globalización fue fomentada sobre todo en el aspecto comercial, por la velocidad de las comunicaciones y la disminución en el costo de los viajes. Y eso fomentó un intercambio enorme. Teníamos un profesor, ya no está entre nosotros, que decía, ¿En el instituto? en la fundación del Banco Boston, Elvio Baldinelli, decía... Baldinelli. Baldinelli. Fue presidente del Banco Central. Y él decía, yo estoy seguro que cuando el hombre llegue a la luna y descubra una de las cosas que va a intentar hacer es comerciar con la luna. Bueno, claro. Es una actividad viejísima. Y en ese intercambio hay intercambio también de culturas. Pero bueno, esto nos ha paralizado. Yo, como vos, tenemos gente conocida en otros lugares del mundo, desarrollados, que todavía también están esperando su vacuna. Entonces, el proceso va a ser largo, lamentablemente. Es así. De todas maneras, como quiera que sea el destino de cada uno, el de uno, nos ha tocado vivir en un mundo mucho menos cruel que el de Claro. en el siglo XIII, XIV, que se volteó la mitad de Europa o 3/4 de Europa. Sí. Y el desamparo de esa gente, porque acá de todas maneras podés usar el teléfono y te van a venir a buscar y van a hacer lo que puedan. Sí, hay mucha más posibilidad de vincularse, de conectarse, de intercambiar experiencias. O de pasar un proceso menos doloroso. Menos doloroso, esa es la palabra. Sí. El otro día veía un video acerca de cambios que ya se visualizan, ¿no? Se habla, por ejemplo, en el mundo del trabajo nómade. La persona va con una computadora personal y hoy se sienta en tal bar y se conecta y intercambia y mañana va al otro lado y eso está haciendo que las estructuras de las organizaciones cambien. Ya se ven locales comerciales en el centro de Buenos Aires alquilados para vivienda, porque todo eso parecería que no vuelve. Hay comercios que son oficinas, reemplazados por las organizaciones por la red. Están acelerando el proceso de trabajar en la casa y trabajar de diferentes lugares. El tema del trabajo hoy te da la posibilidad de estar conectado en muchísimos lugares. Sí, el que tiene algo para ofrecer tiene una cantidad enorme de posibilidades en la red, ¿no? Sí. El que tiene algo, porque es mucha la gente que lo ve y aunque
si habría una cortina, los que pasaban por ahí eran relativamente pocos. Ahora es mucha la cantidad que ve Sí. y puede juntar más gente. Sí, al punto tal que, por ejemplo, en lo que son operaciones bancarias, hoy estamos asistiendo a un fenómeno que los bancos están tratando de controlar, que no es fácil, que son la cantidad de delitos bancarios por operaciones, o sea, por estafa y esas cosas, ¿no? A ver, no es la característica. Por pero- ejemplo, Carlito. Y bueno, hay muchos avisos de todos los bancos hoy para que vos mantengas determinadas conductas y no las modifiques ante un llamado extraño, por ejemplo, que los bancos no se manejan con un WhatsApp. Te llaman para ofrecer. Sí, no solo para ofrecer, sino también para sacarte datos y actuar frente al banco en representación, en nombre tuyo, ¿no es cierto? O sea, Sí. es Y una los realidad y hay muchos casos, ¿no? Los bancos entonces han tenido también que generar mecanismos de detección. Y están en ese proceso. Hoy se afianzó el proceso virtual de vínculo con las entidades bancarias y los mecanismos de seguridad se ve que están dando que hablar, porque es una realidad. Hay mucha gente que conozco y si lo salí a preguntar a tu vínculo vas a ver que siempre conocer a algunos de que le cobraron algo que no debía, o le compraron dólares de su cuenta o lo engañaron en su buena fe. Anoche casualmente justo estaba mirando un programa de ese tipo. Y esos son cambios de hábito. Los bancos, el proceso de bancarización empezó en Argentina hace mucho tiempo, pero era lento. Y lejos de pasar una publicidad. Recuerdo todavía en 2019 cuando vinieron de Banco Provincia a explicar a la Cámara de Comercio cómo iba a ser el funcionamiento de la cuenta DNI. La cuenta DNI opera desde un teléfono con mecanismos de seguridad y la verdad que nosotros en ese momento dijimos, bueno, sí, de acá que llegue esto. Y hoy impera, ¿eh? La gente decide en base a las promociones, a la facilidad, ya no, desde el teléfono vos estás pudiendo hacer DNI, transferencias. Documento Nacional de Identidad. Sí. Ellos tienen un sistema que te registra facialmente y en huellas y bueno, y ya no necesitas ir al banco para hacer una apertura de una cuenta. Pero se ve que ese mecanismo exige algunas normas, ajustar normas, porque está habiendo también algunos problemas. Tu vocación por el comercio viene de tus padres. Sí, realmente Ahí donde ahora hay una peluquería, ahí, ¿eh? pero yo digo que Tenían, teníamos la botonería Ajá. enfrente de Navas sí, y bueno, la verdad que Orlando. tengo recuerdos hermosos de esa época y bueno, sí, muchas de las cosas que después traté de profundizarla profesionalmente, pero el primer approach, la primera iniciativa fue ahí. Vale. Siempre contamos algo, que generacionalmente con mi hermano me llevo 7 años. Y él entró a funcionar en el negocio en época de estabilidad. Y yo, si bien como actuábamos de chico, que nosotros siempre participábamos, papá en ese sentido nos daba, nos enseñaba, era muy didáctico, en contexto inflacionario. Tenés que ver cómo... Era muy claro para Sí. expresar. En contexto inflacionario. Entonces tenés que ver cómo está marcada esa diferencia en los 7 años, en los razonamientos y en la forma de pensar por haber crecido en un contexto o por haber crecido en otro. Para darte un ejemplo. Vos recordás, antiguamente el ahorro de los chicos se canalizaba con una libreta de ahorro en el correo o en el banco. Pero ¿qué es lo que se buscaba del Estado en ese momento? Generar cultura de ahorro, porque el ahorro, bien entendido en la economía, es la fuente de la inversión. Claro. Entonces los estados buscaban de ese modo promover la cultura del ahorro, enseñándole a un chico que con una libreta, claro, después vino en el proceso inflacionario y los pobres ahorros en la libreta se licuaban y la desilusión era muy grande y el efecto también que provocaba sobre el aprendizaje ni te cuento. Entonces, bueno, se dejó. Pero la economía, creo que en ese sentido empieza por casa
y hay algunas consignas que van bajando de los padres, que son no por viejas, descontextualizadas. Claro, O sea, ¿sí? Están vigentes. Exacto, exactamente. ¿Qué estudiaste, Carlos? Comercio exterior ¿Dónde estudiaste? en la Fundación del Banco Boston, En Buenos Aires. en Buenos Aires. Y después cuando decidí quedarme acá en Areco por razones familiares, afectivas, emocionales, que no... Y el comercio exterior en ese momento... ¿Eras soltero? Era soltero, sí. Había que desarrollarlo... ¿Cuántos hijos tenés? 3. El comercio exterior en ese momento se desarrollaba en las grandes ciudades. Hoy vos podés actuar en comercio exterior desde localidades chicas como la nuestra. La tecnología lo facilitó en ese sentido todo. Y el acceso a la información, antes estaba muy concentrada en algunos lugares, hoy ya no. La información es casi un bien público. Después está el análisis que se hace sobre... Entonces en ese momento hice la licenciatura en Administración en la Universidad de Luján. Y la verdad que el campo de la administración me fue gustando a medida que lo fui ¿Y cómo se dedica a la docencia? ¿Cómo empecé? Sí, como docente. En el año 98 concursé para la materia de comercio exterior en el Instituto 143. 3 años entonces. No, 98. 13. No, 20... Ah, que 22, 23. Ay, Armando, 22. Aprendí a sumar. Y la verdad que lo fui descubriendo la vocación que sentía por la docencia a medida que lo fui transcurriendo. Sí. Tengo muy lindos recuerdos y actualmente lo sigo haciendo y es algo que me gusta mucho. También ha sufrido cambios, ¿no? Ni hablar de la pandemia. Hoy estamos... Se nota en los jóvenes, bueno, vos tenés alumnos de todas las edades. De todas las edades, sí. ¿No? Sí. Siempre cuando... La preparación hay una diferencia clara, pero lo digo por experiencia propia. Sí. Los jovencitos, mis nietos, saben un montón de informática o como se llame esto de las computadoras. Tienen un acceso natural a la tecnología. Es natural. A mí me cuesta un poco. Sí, nosotros primero lo miramos con un poquito de reojo, después lo vamos analizando hasta que lo internalizás. Los jóvenes lo llevan, se ve incluso en las generaciones más chicas, ¿no? Está buena en los grupos presenciales se daba y ahora en la virtualidad también. Creo que era todo una incógnita. Yo me preguntaba, ¿cómo virtualmente cómo se desarrollará el grupo, ¿no? Que era tan importante? Sí, sí. Y bueno, la necesidad y el estar con objetivos comunes favorece mucho la formación de que se formen grupos interesantes y aparte ayuda a hacer más ameno el proceso el tránsito por el estudio y para poder atender todo lo que se exige, ¿no? Porque son muchas materias, se exigen trabajos, presentaciones. Bueno. A menudo, no muy distante uno de otro, hablamos con Guillermina. Sí, un valor. Un valor muy trabajador. Sí, realmente ha hecho crecer mucho el instituto en variantes, en propuestas, en presencia. Y siempre digo que ella tiene semejante nivel de compromiso que le nota, que contagia, ¿no? Uno dice, no puedo hacer menos que, porque realmente, bueno, tiene un liderazgo muy práctico, ¿no? Vos la ves con el ejemplo, ¿no? Es que, y bueno, ha mejorado, ha desarrollado el instituto aún. Y también es muy importante el concepto por el cual todos estos años hemos peleado no es la palabra, hemos puesto el tema en discusión. Han luchado. Claro, de que aunque exista, y bienvenido que exista la Universidad Nacional, con la importancia que eso amerita y lo que va a hacer en el tiempo, yo creo que... Pero la conexión es bien posible. Exacto, pero son dos mundos absolutamente compatibles. Sí.
y que exige una convivencia. Compatible no era... y por coordinable. Exacto. No era uno u otro, sino los dos. Sí. Y bueno, ese trabajo también lo hizo silenciosamente, más de una vez con algún disgusto, esto lo corre por mi cuenta, pero bueno, creo que hoy lo estamos, lentamente lo estamos empezando a lograr, ¿no es cierto? Y la educación puede ser una ventaja, si querés, para vincularlo, hablábamos de teorías económicas, puede ser una ventaja comparativa de San Antonio de Areco. Tienen muchas ofertas para poder continuar en un mundo que hace necesario especializarse en algo para vendérselo a los demás, ya sea un trabajo físico o un trabajo intelectual, con alguna habilidad. Te cuento que en el Centro de Comercio funciona hace unos años una incubadora de empresas, y la incubadora es un poco un nexo entre el Ministerio de Economía, los planes que se van largando para fomentar el emprendedorismo y la sociedad. Y casualmente el viernes pasado se cerró una etapa de inscripción de diferentes proyectos, se llaman PAC Emprendedores, que son subsidios para el desarrollo de ideas. Y la verdad que, por lo que me comentaba Soledad, que es la que está encargada en el centro de estos temas y que ya hace tiempo fue haciendo la experiencia, la gente cuando hay proyectos innovadores vinculados con la tecnología y otros vinculados con el mundo del trabajo manual transformándose. ¿Cómo se llama el área esa? Es una incubadora. Incubadora. Una incubadora de Como empresas. cuando habla uno de proyectos. Claro, lo que trata de hacer es incubar en ese emprendedores. Obviamente sí, hay requisitos que cumplir, porque además es un subsidio casi. O sea, en otro momento también la incubadora se gestionan diferentes créditos, como el crédito semilla o el programa escalar, pero bueno, hay requisitos que cumplir porque son los fondos públicos, en definitiva, los que están en juego y se disponen para ese tipo de emprendimiento. Pero es una idea que hay que desarrollarla más, pero que cuando la pones en marcha se visualiza que hay gente con capacidades para adaptarse y para encontrar su lugar en el mercado laboral, de manera desarrollando una habilidad personal. Realmente, te imaginas, si se inscriben 11 quedan 20 afuera, por diferentes razones, que faltan requisitos legales cumplir o porque no se atañe, no se revincula directamente con el tipo de programa. Pero bueno, esas son las... Está funcionando. Está funcionando. ¿Desde cuánto está tiempo? funcionando. La incubadora se consiguió en el año 2016. Y a partir de ahí, los emprendedores, hay algunos programas que sí o sí pasan por la incubadora. Y otros, a lo mejor el emprendedor se anota directamente con el Ministerio de Economía y lo hace en forma individual. Pero se lo asesoran en la etapa del armado, la presentación del proyecto. Es para emprendedores. Para emprendedores, sí. Y en este caso, por ejemplo, incluía un breve video donde había que ser muy concreto en expresar cuál era la idea. Bueno, contame en un... Tenés que presentarte con un proyecto. Con un proyecto, sí, con un proyecto. Sí, ¿cómo se Una hace? idea a desarrollar. ¿Se hace por Sí, se votación? llenan... ¿O personalmente allí? Personalmente, nosotros en este momento, por razones Sí, claro, de seguridad. norma de seguridad, se lo asesora en la distancia. Y, Distante, vidrio, mostrador. sí, cosa que en otro momento era más cercano el contacto. Pero bueno, sí, ha ido gente a completar el proyecto a la sede del centro. O sea, sí. Y han accedido ya muchos. Bueno, ahora hay algunos anteriores y ahora estamos en una etapa, se han presentado, creo que son 11, y bueno, estamos expectantes. La inscripción cerró el día viernes, habrá que esperar. Así que alguien que le salta una chispa de idea Sí. puede comunicarse y decir esta idea ¿En qué programa puedo podrían dar? encajar? Hay proyectos que son de impacto, proyectos que son de innovación, pero se lo trata de asesorar para que encuadre En las algún- alternativas, claro. Claro.
entendido que como una forma de fomentar el empleo de las que la realidad va a exigir, ¿no es cierto? Porque las organizaciones grandes como tal y la tecnología las va a poner en jaque. Hoy, ese proceso, Armando, no sé si vos coincidís, pero ese proceso que vamos al supermercado, y son self-service, autoservicio, Sí, sí. y lo hacemos todos nosotros, y pasamos por la caja, y pagamos, se extendió a otras ramas de los consumidores. Entonces vos hoy, cuando querés hacer un trámite, entrás y llenás, entonces hacés vos. Entonces las organizaciones, muchas entraron en esa variante por temas de reducción de costos, porque es un mercado muy Hay una competitivo. renuencia de las personas mayores desacostumbradas. Sí, es un... Hay algunos mayores que sí que se adaptan con... Hay gente que ha logrado, sí, hay casos que sorprenden. Sí, hay una reticencia, sí. Así como estamos acostumbrados a estacionar enfrente del banco y si podemos lo estacionamos en la gerencia, también hay reticencia, bueno, porque no vamos a caminar, hay reticencia también a acceder a la tecnología. Pero bueno, hay que ir trabajando esa etapa, bueno, ¿no? una condición de la vida humana es la adaptabilidad, ahora más importante que nunca. Sí, en este contexto no nos quedó alternativa, fue medio forzada, si querés, pero bueno, es lo que existe. El comercio, me parece que no es que va a ir todo la parte digital, sino que va a haber un sistema de convivencia entre comercialmente te propongo, te muestro, te exhibo, trato de generar tu inquietud, de mover tu inquietud, y después en el plano físico lo cristalizamos. O sea, la vidriera hoy ya no es la vidriera física, sino la vidriera digital. Entonces ahí analizás todas las alternativas posibles, precio, tamaño, condiciones, colores, haces toda esa averiguación y después por ahí lo cristalizás en la parte física, como también en la digital. De todas maneras, ¿no? Es muy difícil que en temas como la verdura haya cambio, porque la gente quiere ir y comprar sus papas, tomates, lechuga, espinaca. Exacto, sí. Lo que sí hay mucha más información de las bondades de cada producto, de cómo consumirlo, cómo mezclarlo, cómo queda más rico, o sea, hay mucho más conocimiento, información y conocimiento acerca de todas maneras. Pero sí, la compra es física. Yo veo que hay consumo porque hay, por ejemplo, dije verdura, hay mucha verdulería. ¿No? En relación al pueblo, cada barrio tiene... Sí. Hay más verdulería que carnicería ya. Sí. Estoy de acuerdo. Claro, y eso, bueno, y ahí la mano invisible funciona. Más o menos, uno tiene que caminar, digo porque yo soy comprador habitual. Soy... presencia física. Hago los mandados. Claro, sí. Bueno, me imagino que será para vos también y es sorprendente como los repositores de productos en cualquier lado, el supermercado o en sectores específicos, no depende de la relación que tiene con la fábrica, porque en algún lado vos vas a buscar eso que está barato y es grande la diferencia. Sí. Y en ese mismo lado hay una cosa que está cara en términos de lo que vos conocés de otros lados. Sí, hay distorsiones. Entonces hay que caminar. Hay muchas distorsiones, algunas generadas por las mismas fábricas originales, lácteos, gaseosa, ¿no? El famoso, tengo un precio hasta la ruta 6, otro precio hasta la provincia de Buenos Aires y otro. Mira. Y el que habla mucho de esto es Moreno, pero en eso lo conoce y realmente... Moreno el político. Sí, es tan así como lo dice. Hay que analizar la cadena. Hay cadenas más cortas y cadenas más largas. Cadena más larga va al fabricante o al mayorista. El mayorista va al comercio y del comercio va al consumidor. Moreno era muy serio. Férreo. Sí, férreo de fierro. Pero lo he escuchado varias veces y lo describe tal cual es. Hay cadenas que son más cortas y hay cadenas que son más largas. Y el tamaño, el comercio barrial,
también es una decisión, voy a buscar la mercadería o me la traen, armo un esquema de autodistribución, también las formas de pago. El tema, la distribución a domicilio, delivery que le dicen, Delivery, sí. También funciona mucho, ¿no? Funciona, sí, funciona. Por razones sanitarias, hay gente que no quiere salir y hay gente por razones de comodidad, Pero de además, usar ese tiempo en otra cosa. Debe haber jóvenes o gente, por lo general son motos, Sí. digo, Sí. me parece, ¿no? Sí, cuando empezó la pandemia no alcanzaban. ¿No? Era tal el uso de la modalidad que... Claro, pero debe haber algunos que acostumbran a sus clientes porque captan las preferencias y a lo mejor deben seleccionar muy bien para cada uno distinto a gusto de cada cual. La localidad de chica como la nuestra te permite conocer uno a uno al cliente prácticamente y saber cuando estás comprando casi para quién lo estás comprando o quién lo puede llegar a llevar, a quién le puede interesar. Qué sé yo, voy a decir algo. A ver, en el ramo femenino, vos tenés una Marilena de Cantizani, por ejemplo, conoce absolutamente las preferencias de sus consumidores, por ejemplo. Allí Elena Exacto, Cantizani, por frente decirte a un Mercado. ejemplo. O Triqui, No, el famoso cuento, frente a la esquina, cuento que hacen mucho las Triqui. jóvenes que van y no tengo idea qué ponerme y ella lo asesora y lo saca entra ya sacó. conforme con qué utilizar. Bueno, eso tiene mucho que ver también la cercanía en localidades como estas, ¿no? Ajá. A mí hay un dato que me llama la atención, me sorprende y me hace algunas preguntas. Decían el año pasado en localidad como Dugan si habían construido 82 casas. Quiere decir que hay un proceso migratorio desde las grandes ciudades hacia el interior. Y el trabajo nómade que hablábamos hoy lo permite, lo potencia. Y eso se debe a la búsqueda, en alguna medida, te pregunto, Sí. en el caso de trasladarse a buscar, porque los terrenos son más accesibles. Y creería que sí, en parte sí. Porque acá en Areco no es fácil y Dugan también tiene su valor. Pero se ve que algunos inmobiliarios, arquitectos dicen, bueno, sí, la persona vende en ciudades más grandes y con lo que vende viene y se instala. ¿Y tus hijos qué edad tienen? A la gente Bueno. le gusta saber quién es quién. Juana tiene 16, ¡Uy, qué grande! Lucas va a cumplir 15 en poquitos días Ahí está. y Anita, tiene 7. ¿Cuánto? 7. Sí, Ana. Bueno, ahí es donde se visualiza, incluso entre ellos mismos, las diferencias Yo no digo del acceso a la preferencia, tecnología. Esa te puede. Y es la que No quiero despertarse en lo consigue las cosas con más facilidad, parece. Da la sensación. Anita. Sí. A veces mandaba por los más grandes. Pero bueno. Se viene el Día del Padre. Sí, es una fecha. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estamos en la fase 2 de esta? Yo creo que las autoridades municipales están tratando de que el trabajo, que no decaiga la actividad económica en ese aspecto, y me parece que en esta oportunidad, el miércoles, puede haber algunos cambios a nivel provincial. Estamos expectantes de eso. Son las fechas en las cuales el comercio puede trabajar un poco más y lograr llevar adelante un momento difícil. Yo le decía a Juan Pedro recién, con el cual sabe que me une una amistad de muchos años. La imagen de Pellegrini, hablando con Juan Pedro, es que nos falta, siempre está Juan Pedro conmigo, este programa no se podría hacer sin él. De manera que es para que la gente interprete que... No, me refiero a... ¿Te referiste, Sí. comunicaste con él? El comerciante tiene muy claro, en este momento trata de no endeudarse bancariamente, fomenta en la medida que puede el crédito a proveedores,
el crédito de proveedores, ese vínculo que tiene hace muchos años con el proveedor. Si bien muchos proveedores han ajustado las condiciones, bueno, trata de conseguir apoyo de ese lado, ¿sí? Es un momento que cuesta a veces conseguir variedad de mercadería, y las promociones de los diferentes bancos, incluso la promoción que hacemos cada tanto nosotros para fomentar el comercio, son todas bienvenidas y necesarias. Esto de comprar con tal medio de pago y obtener un descuento, obtener un plazo más largo de pago. Bueno, ahí también el comerciante fue ayornándose, abriéndose a diferentes modalidades de pago, que van desde el teléfono o el plástico, con un costo alto todavía de parte de los bancos, porque son quizá a veces operaciones que entre que se cobra y todo tarda 15 días, 20 días y tiene un costo. Ahora se achicó el plazo, a 8 días, es muy importante eso. Sobre todo en contexto inflacionario donde tenés que reponer. ¿Eso es con venta con qué? ¿Con tarjeta? Con tarjeta. Que vos tenés que reponer la mercadería. O sea, y mientras esperás ese momento de reposición, por ahí te subieron los precios y entonces... Varía entonces la cantidad de mercadería del stock. La estrategia comercial que vos elegís para vender, dentro de todo lo que tenés que asegurar que vos puedas reponer en determinado nivel de precio. Cuando eso no lo podés cumplir, lo que parecía por ahí una muy buena idea, después se termina trastabillando, ¿cierto? Decime una cosa, ¿cómo ve el centro de comercio la presencia de la oferta que significa el parque industrial? Bueno, es una idea que en el centro la discusión se viene llevando adelante hace varios años. ¿De qué modo? Porque a veces algunos han dicho, mira, la verdad que cada vez que llegan los procesos eleccionarios, cada 2 años, nosotros tenemos una agenda de temas en los cuales planteamos y nos reunimos. Son reuniones a veces se hacen abiertas, otras con invitación, pero planteamos los temas que nos preocupan a los futuros dirigentes, exacto. Y este tema está desde hace muchísimos años. En algún momento, Armando, no podemos negar que se pensaba que podía haber una contradicción entre un pueblo con tanta ascendencia por el turismo y la instalación en la localidad de un predio de esas características. Yo te diría que todo lo contrario, porque ayuda a ordenar, porque, le da a cada cual su lugar. Son sectores que no son necesarios para el desarrollo de una comunidad. Claro. El otro día escuchaba un audio en una nota de Carlitos Gaba y contaba en sus inicios, en el año 78, había un turismo incipiente, esa es la palabra que él usó. 78. Inicia que... Y cuando empieza con su proyecto de la olla de cobre. Y había un turismo incipiente. Y seguramente, si vamos a esa época, seguramente habría debate si había que desarrollarlo o no. Hoy ya no quedan dudas. El efecto que provoca sobre la economía local, la cantidad de puestos directos, indirectos, la salubridad económica que aporta el turismo, es indudable. Sí, tenemos 2 grandes fuentes, ¿no? El campo y el turismo. Sí, nosotros bregamos porque el sector industrial planificado sea esa tercera vía donde alguien que desarrolle un emprendimiento, que esté ligado a sectores que tienen que ver con la economía local, pueda desarrollarlo, que no tenga que ir a otras localidades. Y además tenemos algunas industrias que son competitivas y que compiten con fabricantes de otros lugares que ya están instalados en parque, entonces tienen otro tipo de costos. Yo digo, la lista de precios de uno y otro tiene costos diferentes.
porque los parques, los sectores planificados permiten otorgar exhibiciones en algunos impuestos que son realmente de mucho peso, y además porque es un espacio donde se va a generar cultura de trabajo. O sea, no, como te decía hoy, ya organizaciones tan grandes de las que existían en otras épocas ya no existen, el trabajo no se plantea de ese modo. Y está bueno que haya un lugar donde tengan seguridad jurídica. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Y si vos tramitaste una norma ISO porque un cliente te lo pide y se te vence cuando se te vence el contrato de alquiler, no tenés muchas posibilidades de continuar, o tenés costos muy altos. En cambio vos con un sector, ese tipo de cosas las podés potenciar. Y después le va dando el perfil que crees necesario acorde a las necesidades poblacionales. Entonces, el turismo, el campo, la educación que dijimos hoy, y este sector, bueno, soplarán los vientos, pero no nos llevarán. ¿Cómo se va modificando la relación de los seres humanos, ¿no? Y gira siempre en torno a vivienda, Sí. salud, alimentos. Son los factores constantes. Sí. Vivienda, salud, alimentos. Ponerle logística, porque Sí, la distancia hoy. Sí. comunicación. Esos son los factores permanentes, porque Sí. La educación es lo que ha diferenciado a las naciones. La ventaja competitiva de antes, que podrían ser los recursos, quien le agregó educación y transformó esos recursos. Incluso hay países que no tienen esos recursos naturales y con alto índice de educación han logrado desarrollarse. vale, sí, totalmente. Ahora ya el espacio es un objetivo también. Los chinos están por mandar no sé qué Sí. ¿Qué vehículo? Otra pelea. Esa, ¿Eh? Otra, sí, eso va a ser una escena. Sí, no sé cómo va a venir la conjunción. Porque ya está claro, creo, ya nadie se le escapa. El otro día hubo una anécdota que también se ha aprovechado políticamente mucho sobre la raza. El ser humano es uno. No tienen. El color es un aspecto de imagen, pero que haya llegado presidente con su talento Barack Obama en Estados Unidos, porque hay que escucharlo hablar. La habilidad de manejo de temas, Sí. y así en todos lados, ¿no? Sí, Los dirigentes, su talento y su preparación la que tengan, ¿no? hay que estar atento a conflictos religiosos, Sí, étnicos. los grandes temas de la historia, qué sé yo, Mahatma Gandhi, por ejemplo. Y las religiones, que es otro tema que también está permanentemente en el tapete. Sí, marca costumbres muy Sí. diferentes, ¿no? Permanentemente. Bueno, Carlos, ¿qué le dirías vos a la gente desde el centro de comercio? Que trate de especializarse en algo, que desarrolle una habilidad, un conocimiento, que ese va a ser su sostén de vida y de poder desarrollarse económicamente. Aprender una habilidad intelectual, técnica, manual, y esa ofrecérsela a los demás. La tecnología hoy le va a dar más chances de conectarse, de vincularse, de ofrecer lo que hace, de trascender. ¿Cómo hace el que está en este momento quieto en ese sentido y manteniendo? ¿Cómo despierta? ¿Cómo empieza? ¿Cómo sí? El aprendizaje de modo práctico es una... A mí hay algunos rubros que no lo digo yo, sino lo dice la gente que está en la construcción, por ejemplo, la carpintería, la mecánica. Si bien se aplica tecnología en el uso, después se aprende con la cotidianidad. Y bueno, hay que desarrollar ese tipo de formaciones también. Lo que acá hace la Escuela de Formación Profesional
potenciarlo, para que aprenda habilidades para vender a los demás. Sí, la generación de herramientas que son insustituibles por el momento, como son los teléfonos, los celulares, ¿no? La mecánica, y lo que genera alrededor su reparación. La mecánica, con el uso de la tecnología, hoy conectás un vehículo a una máquina y te está diciendo, pero siempre el ojo del mecánico va a ser necesario y muy útil, el que te va a prolongar la vida de tu auto, Sí. En este caso. Bueno, Se ha llegado a especulaciones tremendas, como las de Noah Yuval Harari, que llegó a decir que, muy famoso, que los algoritmos nos manejan y que el hombre computado y estudiado va a ser muy manejado en un tiempo más. Esa es una discusión que está vigente. y sí. Sí, sobre todo, por ejemplo, a nosotros en América Latina, este modo de vida de recorte en la socialización, en las costumbres familiares, con amigos, obligado para poder cumplir las normas, y nos afecta en los estados de ánimo, se nota, sí. Ya Claro. vamos a volver, ya vamos a ir, no sé si... El Centro de Comercio para vos, y esta es mi pregunta, es un lugar, bueno, es un lugar pivote, ¿no? El centro- para vos, el desde centro- desde allí se vive la vida de todo el pueblo, ¿no? El centro va a cumplir 90 años, ahora en julio. En julio. Sí. Yo ahí lo que sí invito al comerciante que no es que diga, la pregunta es qué hace el centro por el comercio, sino al revés, fortalecerlo, y qué hace el comerciante por el centro para poder fortalecerlo. Y imagínate, en un escenario de no tanta adhesión, estos tipos de programas se llevan adelante, con alto nivel de adhesión seguramente sería más fácil. Claro. Pero bueno, los gremios tienen una afiliación obligatoria, la parte Gremio. empresaria no. El sindicato de empleados particulares. Claro, sí, o sea, Ese vos cuando tiene- participás en un gremio existe una afiliación obligatoria, por ley. En cambio en las cámaras empresariales, comerciales no, te afiliás por voluntad. Y eso también condiciona un poco, pero bueno. Bueno, Carlito, No, Armando. te vamos, muchísimas gracias. Te vamos a perseguir porque esta historia del Centro de Comercio no para nunca. Bueno, muchas gracias y realmente No, fue pero un no. placer conversar con vos. Tal como te puse, ¿no? Interesa a todos el comercio. Y El sí, comercio de una sí, manera u otra Sí, nos afecta. Nos afecta y Nos vinculamos. y nos vincula, sí. Muchas gracias, Carlos No. Pellegrini. Gracias a vos, hermano.